No es que sea la primera vez que se habla del voto útil en una elección, pero me parece que en esta con más fuerza que en ninguna otra, habrá que conocer las causas, sí ha empezado a hablarse y mucho del tema del voto útil. Por eso, para charlar un poco, darle el marco teórico, después Roberto Bataglino y Lalo van a estar hablando de la cuestión práctica de las elecciones que se vienen. Hemos invitado al doctor Hugo Rabia, que es doctor en estudios sociales, profesor de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Nacional, y becario postdoctoral del CONICET en Psicología Política. Hugo, ¿qué tal? Gracias por venir, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, en principio, ¿qué es lo que lleva a la gente a decir no voto al que yo votaría, sino a otro porque no quiero que pase no sé qué cosa? No sé cómo es la estructura del voto, del llamado voto útil. En realidad, la gente, los estudios nos indican que la gente tiende a elegir su candidato en función de variables psicosociales y psicopolíticas que nosotros entendemos que se denominan sofisticación política, ¿sí? La gente que muestra más conocimiento por la política, más interés por la política, tiende a decidir en función de determinados candidatos, ¿sí? Acá la cuestión del voto útil me parece importante diferenciarlo también de lo que a veces se entiende por el voto partidario o voto ideológico, y no implica necesariamente ni que uno u otro sea más racional, ¿sí? En las decisiones de voto, lo que hemos estudiado es que habitualmente intervienen muchos factores emocionales, ¿sí? Incluso en esta sofisticación política, ¿sí? El interés es una variable claramente emocional, ¿sí? La verdad es que lo que se está viendo en el contexto es que hay diferentes percepciones de lo que es un voto útil, ¿sí? Uno no podría decir que solo las personas que hoy están haciendo un llamado a determinado voto útil monopolizan lo que sería la percepción del voto útil. Claramente lo que se está apelando en última instancia es a cuestiones que tienen que ver con lo emocional, ¿sí? O la aversión al riesgo por parte de quienes hacen un llamado al voto útil al kirchnerismo, ¿sí? O el temor a que no haya un balotaje, ¿sí? A quienes están haciendo un llamado a un voto útil, sea para cualquiera de las dos fuerzas que están ahí contendiendo por el segundo puesto. ¿Y no favorece a la idea de voto útil esto de que la política en la Argentina se ha ido desideologizando un poco en cuanto a las ofertas electorales que hay? Yo he charlado con Liliana Olivero esta mañana y casi te diría que la izquierda es la única opción claramente ideológica, por ahí un poquito lo de Margarita Stolbizer, pero el resto de las fuerzas, por el marco de alianzas que dan, etcétera, parece que hacen un planteo para que la gente no entienda muy bien ideológicamente a quién está votando. En realidad, la ideología siempre está presente, ¿sí? Yo no diría que se ha desideologizado. Sí es cierto que las ofertas partidarias, hoy, sobre todo el peronismo, digamos, representa, digamos, diferentes ofertas ideológicas. Y también es cierto que los candidatos suelen tender a propuestas más de centro cuando están muy cerca de las elecciones para captar el interés de los indecisos o de personas, digamos, que quieren hacer de su voto un voto, llamémosle, más válido para el contexto electoral en sí. Lo que nosotros hemos estudiado es que en psicología política, por ejemplo, en el contexto de la última elección presidencial, donde ganó Cristina Fernández de Kirchner, la ideología política fue la única variable que no resultó explicativa de la decisión final de voto de las personas. Lo que pesó más para quienes eligieron a Cristina Fernández de Kirchner fue la valoración del clima emocional, ¿sí? La sensación de que la situación era positiva, ¿sí? Que había afectos y emociones muy positivas que rodeaban la permanencia, la continuidad de la gestión, fue lo que condujo principalmente a las personas a votar por Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y claramente quienes optaron por los opositores tienen una visión, una percepción del clima emocional, social, muy negativa. Ahora, respecto de esto, con candidatos como Menem, como el mismo Alfonsín, por supuesto, en el 83, quizá un poco menos con De la Rúa, pero ahí estaba la figura de Chacho Álvarez, Kirchner, misma Cristina, da la sensación de que hay un componente emocional en el voto porque son líderes que generan eso. La percepción, al menos es mi percepción personal y quizás la comparta mucha gente, es que al menos de los tres candidatos que tienen posibilidad de ganar, no hay una percepción de un liderazgo que genere una emoción, esas ganas de votar por esta persona. Al menos eso es lo que me parece a mí. ¿Eso también genera un poco un cambio de expectativa a la hora de una elección, digamos? En realidad, cuando hablamos de emociones, hablamos de un rango muy amplio de emociones, ¿no? Puede ser la empatía, la sensación de cercanía con la gente, ¿sí? Yo creo que los candidatos en general han apuntado bastante a apuntalar estos aspectos, ¿sí? Las publicidades, de hecho, los spots de campaña casi han sido spots, digamos, fuertemente emocionales, ¿sí?
Yo creo que la expectativa, lo que nosotros podemos entender por expectativas, tiene que ver justamente con esa percepción del clima emocional y con lo que a veces denominamos intensidad afectiva hacia los candidatos, ¿sí? Hay candidatos que claramente, o funcionarios o políticos que nos despiertan emociones muy polarizadas, ¿sí? Es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? La verdad es que hay muchas personas que en Córdoba tienen emociones muy positivas hacia Fernández de Kirchner y hay otras personas que tienen rechazo, disgusto, ¿sí? Y en ese sentido la cercanía con Fernández de Kirchner puede generar algún clima particular de expectativas en relación a la potencialidad de la victoria o no de Scioli en la primera vuelta. Hugo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Seguimos ahora con Lalo Freire y Roberto Bataglia.